Hola, bienvenidos a una nueva clase de estadística. Mi nombre es Adrián Moneta Pizarro y en este video vamos a ver los modelos especiales de las distribuciones Poisson y exponencial. En primer lugar, vamos a ver entonces el modelo de distribución Poisson, ¿sí? Los llamados procesos de Poisson, o las variables aleatorias con distribución Poisson, provienen de experimentos o fenómenos aleatorios en donde contamos con un parámetro que generalmente vamos a simbolizar con la letra griega lambda, ¿sí?, que representa el número promedio de sucesos o de eventos que ocurren por una unidad de tiempo o espacio, ¿sí? Esta es la característica más básica de la distribución Poisson, ¿sí? Se trata entonces de un modelo de probabilidad que es aplicable a variables aleatorias en donde tenemos un solo parámetro, y ese parámetro, que simbolizamos generalmente, les decía, con la letra griega lambda, es un promedio de ocurrencia de un evento por unidad de tiempo o espacio, ¿sí? Deben darse además dos condiciones. Primero, que los sucesos o estos eventos aparezcan aleatoriamente en forma independiente. Y el segundo, que este promedio de ocurrencias en ese intervalo de tiempo o espacio de longitud cualquiera h, sea directamente proporcional al tamaño de ese intervalo. Es decir, que si ese intervalo es mayor, ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio sea mayor en la misma proporción, ¿sí?, a del promedio del intervalo de otra longitud, ¿sí? O si ese intervalo es menor en una determinada proporción, el promedio del nuevo intervalo también sea una proporción menor, ¿sí?, de ese anterior intervalo. Veamos algunos ejemplos, ¿sí? La variable cantidad de llamadas telefónicas por minuto, si tenemos el dato del promedio del número de llamadas recibidas por minuto, ¿sí?, es un ejemplo en donde podemos calcular probabilidades para el número de llamadas recibidas por minuto con la distribución Poisson. Otro ejemplo, la cantidad de fallas de una máquina por semana, ¿sí? Si conocemos el promedio de fallas de esa máquina por semana, vamos a poder calcular, por ejemplo, la probabilidad de que en una semana cualquiera haya 20 fallas, ¿sí?, o 12 fallas, o una falla, ¿sí? La cantidad de clientes que llegan a la cola de un banco por hora, la cantidad de errores de tipeo por página, ¿sí?, la cantidad de defectos por metro de tela. Observen que en todos estos ejemplos hay dos cosas en común. Por un lado, que la variable cuenta un número de éxitos o de eventos, ¿sí? Fíjense, la cantidad de llamadas, la cantidad de fallas, la cantidad de clientes, la cantidad de errores, la cantidad de defectos, ¿sí? El modelo de distribución Poisson es aplicable solamente a variables aleatorias de tipo discretas, ¿sí? Variables cuyos datos surjan de procesos de conteo, ¿de acuerdo? ¿Sí? No es aplicable a variables continuas. Por más que, fíjense, lo otro en común que tienen es que cada una de estas variables, estos conteos, están asociados a un intervalo de tiempo o de espacio, ¿sí? En este primer ejemplo, por minuto, por semana, después en el tercero por hora, son ejemplos en donde ese intervalo es de tiempo, ¿sí? En este ejemplo el intervalo es el minuto, en este la semana, en este la hora. En cambio, en estos dos últimos ejemplos, el intervalo este, el que veníamos hablando antes, ¿sí?, es una unidad de espacio, ¿sí?, por página, por metro de tela, ¿sí? En definitiva, fíjense que en las variables con distribución Poisson, que se aplica a variables aleatorias discretas, ¿no es cierto?, contamos un número de éxitos, pero ese número de éxitos que estamos contando está asociado a un intervalo de tiempo o espacio, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, el modelo binomial, en donde habíamos visto que contamos también un número de éxitos, también es para variables discretas, pero en una cantidad n de observaciones, ¿sí? Aquí no hay una cantidad n de observaciones. Contamos el número de éxitos en un intervalo continuo, de tiempo o espacio, ¿sí? Ojo, no confundirnos, no por eso la variable es continua, ¿no? La variable es el número de éxitos, estamos contando, surge un proceso de conteo, ¿no es cierto? ¿Sí? Las variables son discretas, pero están asociadas a un intervalo de tiempo o espacio que es continuo, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Continua en el sentido de que el tiempo, ¿no es cierto?, es una variable continua, lo mismo el espacio, ¿no? Dentro de esos intervalos que definamos, ¿no?, hay infinitos valores del tiempo, infinitos valores del espacio, ¿de acuerdo? Pero la variable con la que estamos tratando no deja de ser un número de éxitos, ¿de acuerdo? Entonces tiene en común con el modelo binomial, por ejemplo, o con el hipergeométrico, que ya hemos visto en videos anteriores, que sirve para variables discretas, ¿de acuerdo? Cuenta el número de éxitos, ¿no? Pero tiene de diferencia que no los cuenta en determinado número de observaciones, sino en determinados intervalos de tiempo o espacio. Decimos que en un proceso que cumple con las condiciones anteriores, ¿sí?, la variable tiene distribución Poisson y se define esta variable como el número de sucesos o éxitos o eventos, ¿sí?, por unidad de tiempo o espacio, ¿sí? Si la variable la definimos de esta manera y conocemos ese parámetro, ¿sí?, que es el promedio de ocurrencia de estos sucesos por unidad de tiempo o espacio, entonces la variable tiene distribución Poisson. Fijada esa unidad o intervalo de tiempo o espacio, lo que nos interesa a nosotros es el número de eventos, éxitos, ¿sí?, que ocurren en ese lapso, en ese intervalo, ¿sí? Por lo que, obviamente, la variable asume valores enteros no negativos. ¿Qué quiero decir? No solamente para variables discretas. Cuidado que dentro de las variables discretas, el espacio muestral, ¿se acuerdan que el espacio muestral era el conjunto de todos los resultados posibles de un fenómeno o experimento aleatorio, ¿no? Tiene que ser numerable pero infinito, ¿sí? De hecho, que sea numerable nos está diciendo que aplica variables discretas, ¿no? Pero no a cualquier variable discreta, a cualquier variable discreta. No puede asumir valores negativos, ¿sí? Porque estamos contando el número de éxitos, ¿no es cierto? Y el conteo de número de éxitos evidentemente no puede ser negativo. Por ejemplo, siguiendo los que vimos recién, la cantidad de llamadas telefónicas. El número de llamadas telefónicas no puede ser un número negativo de llamadas, ¿no?, por minuto, ¿sí? La cantidad de fallas de una máquina por semana. No puede haber menos 3 fallas en una semana, ¿sí? Habrá ninguna falla, 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Números enteros, ¿no?, pero no negativos, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea que el espacio muestral es infinito numeral. ¿Por qué infinito? Porque tampoco conozco el número máximo, ¿sí?, de posibles éxitos, ¿no?, dentro de ese intervalo de tiempo, porque justamente ese intervalo de tiempo de espacio es infinito, ¿sí? Entonces el número de éxitos también podría llegar a ser, en teoría, infinito, digamos, ¿no? Pongamos otro ejemplo. Si yo estoy contando el número de accidentes que ocurren en determinada ruta por mes, ¿sí? Fíjense, ahí tengo un intervalo de tiempo que es el mes, ¿sí? No sé cuántos accidentes puede haber. Puede haber ninguno, 1, 2, 3. ¿Y cuál es el máximo? No lo conozco, ¿sí? A diferencia en los modelos binomial o hipergeométricos, ¿se acuerdan? Donde uno tomaba una muestra de determinado tamaño, entonces el número de éxitos no puede exceder el número de observaciones de la muestra, ¿sí? Aquí entonces una gran diferencia del modelo Poisson con los modelos binomial e hipergeométricos es que el conjunto de valores posibles de la variable es un conjunto numerable infinito, ¿sí? Tiene en común con estos otros modelos que es numerable, pero no tiene en común que es infinito. En cambio, en binomial hipergeométrico el conjunto era finito. ¿Cómo es la función de cuantía de las variables que siguen un modelo Poisson de probabilidad? ¿Sí? ¿Se acuerdan que por función de cuantía llamábamos a la función de probabilidad de una variable discreta? ¿Sí? Y este modelo Poisson se aplica a variables discretas, ¿sí? La función de cuantía, desarrollada en su momento por este gran estadístico francés que fue Poisson, cuidado que es francés, ¿no? Es Poisson, no Poisson en inglés, ¿no es cierto? Es Poisson, ¿sí? Viene dada por este cociente entre e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial, ¿sí?, en donde e es este número especial que hay en matemática, esta constante igual a 2,71, 82, 81, ¿sí?, cuyo logaritmo natural es igual a 1, ¿sí? Lambda es ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio, ¿no?, este promedio de eventos en ese intervalo que tenemos, que era el parámetro de la distribución. Y x es el valor de la variable cuya probabilidad nos interese calcular, ¿no es cierto? ¿Sí? X factorial, ¿se acuerdan cómo se calcula? Por ejemplo, 3 factorial era igual a 3 por 2 por 1. ¿Sí? 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? ¿Sí? Posiblemente lo recuerden, esto ya lo hemos visto en los conteos de una variable binomial. También se utiliza para la función de cuantía también de una binomial. Bueno, decía, es este cociente
el cálculo que hay que aplicar para calcular la probabilidad de que la variable asuma determinado valor de x, es decir, reemplazando acá x por un valor de la variable, vamos a tener la probabilidad de que ocurra ese número de eventos en ese determinado intervalo que estamos trabajando, ¿no? Pero siempre y cuando, obviamente, que x sea un valor posible de la variable, que habíamos dicho, en valores enteros no negativos. Para cualquier otro valor que no sea entero no negativo, la probabilidad es igual a 0, es decir, son eventos imposibles, ¿de acuerdo? Tienen una probabilidad nula. Es una función de cuantía porque cumple justamente esas dos condiciones que tenía que tener una función para ser función de probabilidad de una variable discreta. ¿Cuáles eran esas dos condiciones o requisitos? El primero, que la función esta de probabilidad asuma valores no negativos para el rango de valores posibles de la variable, para cualquier valor posible de la variable. Esto se cumple en esta función, fíjense, porque lambda, como es un promedio de eventos, obviamente que no puede ser un valor negativo. Si la variable con la que calculamos este promedio tampoco puede asumir valores negativos, ¿no es cierto? Ese promedio entonces también va a ser un valor no negativo. E elevado a la menos lambda, si lambda es un valor no negativo, también da un valor no negativo, ¿sí? Es una de las propiedades de las funciones exponenciales. Y x obviamente ya habíamos por definición dicho antes que no podía ser negativo, así que, fíjense, todo aquí es no negativo, ¿sí? Por lo tanto, este cociente también va a ser no negativo. La segunda condición o requisito era que la suma total de probabilidades para todos los valores de la variable, si la acumulación total de probabilidades tenía que ser igual a 1. En este caso, esa suma implica sumar desde x igual a 0, que es el primer posible valor de la variable, que no aparezca ningún éxito en ese intervalo de tiempo, hasta infinito, porque habíamos dicho que este conjunto de valores posibles de la variable era numerable pero infinito, ¿se acuerdan? Esa suma tiene que ser igual a 1. ¿Cómo hacer? ¿Cómo verificar si una suma infinita es igual a 1? ¿No? Bueno, fíjense que en realidad no es tan complicado en este caso, ¿sí? Porque observen ustedes que, usando algunas propiedades, por ejemplo, e a la menos lambda, ¿no? No está sujeto al sumatorio porque no depende de x. Entonces, puedo tomarlo como factor común de los términos de esta suma, ¿sí? Entonces sale fuera del sumatorio. Y luego puedo hacer uso de un desarrollo en serie, que es el desarrollo en serie de Maclaurin, ¿sí? Este desarrollo en serie se parece mucho, o es un desarrollo similar a los desarrollos para serie infinita, como por ejemplo el desarrollo en serie de Taylor, ¿sí? Bueno, este es otro, ¿sí? El desarrollo en serie de Maclaurin, ¿sí? Cuyo resultado nosotros vamos a tomar, no hace falta que se sepan esta demostración, ¿sí? Pero que nos dice que la suma de una suma infinita, ¿sí? En donde tengamos justamente cocientes de este tipo, ¿sí? Es igual a e a la menos, e a la lambda, perdón, ¿sí? E a la lambda. Entonces reemplazamos todo eso, de acuerdo al resultado de este desarrollo en serie de Maclaurin, ¿sí? Por e a la lambda. Ya teníamos e a la menos lambda, fíjense que nos queda e a la menos lambda por e a la lambda, y acá tenemos el producto entre dos factores que tienen misma base, distintos exponentes, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso era igual a la base elevado a la suma de los exponentes? Pero menos lambda más lambda es igual a 0, se cancela, ¿no es cierto? Menos lambda con lambda. Y cualquier número elevado a la 0 da igual a 1. Así que fíjense qué sencillo que hemos encontrado en la demostración de que la suma de todas las probabilidades que pueda haber, ¿no es cierto?, para estos valores de la variable es igual a 1. En conclusión, entonces, esta función que habíamos propuesto antes, ¿no es cierto?, ¿sí?, que Poisson ha propuesto, ¿sí?, es una función de cuantía. Sirve para calcular probabilidades bajo estas condiciones que hemos establecido al principio. Son la esperancia y la varianza de una Poisson. Bueno, aquí viene otra de las características típicas de un modelo con distribución Poisson. Y es que la esperancia y la varianza de una variable con distribución Poisson son iguales, ¿sí? Es uno de los pocos modelos especiales de probabilidad en donde esperancia y varianza coinciden. No vamos a ver nosotros en este video la demostración para no hacerlo tan extenso, pero está en el material didáctico, ¿sí? Revísenla, la demostración no es demasiado compleja, ¿sí? Lo importante por ahora entonces es ver que no solamente coinciden, sino que además estas esperancia y varianza son iguales a ese promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio, que les decía generalmente simbolizamos con la letra griega lambda, ¿sí? Bueno, que sea igual al promedio, ¿no es cierto?, al valor esperado, tiene sentido, ¿no es cierto? Es decir, aplicando sentido común, si esto es un promedio del número de éxitos, ¿no es cierto?, suena lógico que entonces sea igual al valor esperado, que es la media de una variable aleatoria, ¿no es cierto? ¿Sí? Que sea igual a la varianza, no tanto, por eso es importante que vean la demostración.
acuerdo? Pero entonces, fíjense, si yo tengo una variable, ¿no?, observada, por ejemplo, ¿sí?, en donde veo que la variable es discreta, ¿sí?, y que la esperanza, que la media de esa variable, ¿no?, y la varianza coinciden, bueno, esa variable es candidata a tener un modelo de distribución Poisson, porque son muy pocos, repito, ¿no?, los modelos de distribución de probabilidad en donde coinciden esperanza y varianza, ¿sí? Es una característica típica del modelo Poisson, ¿sí? Fíjense que en los modelos que hemos visto hasta ahora, en la materia, como por ejemplo binomial, hipergeométrico, esto no ocurre, ¿sí? Esperanza y varianza son diferentes. Resumamos hasta ahora lo visto, ¿sí? Por un lado, hemos visto cuál es la función de cuantía, o de probabilidad, para calcular la probabilidad de cualquier valor de la variable, ¿sí? Calcula con esta función de Poisson, entonces, que viene dada por esta expresión, ¿sí? 0 para cualquier otro valor que no sea no negativo, ¿sí?, o que sea negativo, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? O cualquiera dentro de los valores entre los valores puntuales, ¿no? Si yo quiero buscar, por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a 0,8, ¿sí?, o a 14,24, no hay ninguno de estos valores, ¿no? No es un valor entero no negativo, entonces cae en este otro conjunto, ¿no? La probabilidad de eso es 0, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vimos recién, ¿no?, que la esperanza y la varianza coinciden y a su vez son iguales a este parámetro, este único parámetro que tenemos en esta distribución, ¿sí? Fíjense que allí hay otra característica esencial, entonces la distribución Poisson tiene un solo parámetro que es igual a lambda. Esto lo diferencia mucho de otros modelos, por ejemplo el binomial, ¿se acuerdan? Tenía dos parámetros, n y p, ¿sí? El Poisson tiene uno solo, que es este promedio de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio, lambda. Y bueno, y podemos resumir entonces que, fíjense, no se conoce la cantidad de pruebas o sucesos totales, no hay un n como en la binomial, ¿sí?, puede asumir valores hasta infinito, hasta x, siempre y cuando sea numerable, ¿no?, y no negativo. La variable la definimos como una cantidad de eventos, de éxitos, cuenta el número de éxitos en un intervalo de tiempo o espacio, ¿sí? Si bien la variable es discreta, está asociada a un determinado intervalo, ¿no?, de tiempo o espacio. La ocurrencia de un éxito en cualquier intervalo, ¿sí?, de tiempo o espacio es estadísticamente independiente de la ocurrencia de otro evento o éxito en un intervalo distinto. ¿A qué me refiero? Es importante que, ¿no?, la probabilidad de que ocurra, ¿no?, por ejemplo, un accidente en la próxima hora, en determinada ruta, ¿sí?, sea la misma que la probabilidad de que ocurra en otra hora cualquiera, ¿sí? ¿Entienden? ¿Sí? De que haya independencia, ¿no?, de que la frecuencia de aparición de estos eventos en estos intervalos sea constante, ¿sí?, también. De que este promedio, entonces, ¿no?, de ocurrencia por unidad de tiempo o espacio sea igual para todos los intervalos de la misma medida, y si son de otra medida, que sean proporcionales, ¿sí?, a la medida del intervalo. Y por último, esto de que la media, la esperanza, ¿no?, esta variable aleatoria y la varianza son iguales, en el caso Poisson. Veamos un ejemplo, entonces. Supongamos que el gerente de un supermercado sabe que los clientes arriban a las cajas para abonar y finalizar la compra a un promedio de 6 por minuto en el horario pico de atención. Fíjense que tenemos como dato un promedio de ocurrencia por unidad de tiempo, ¿no? Es este 6, ¿no? Y la unidad de tiempo es el minuto, ¿no? Además tenemos que en base a esta información nos pregunta, ¿qué distribución de probabilidad tiene la variable x definida como el número de clientes que arriban por minuto al sector de cajas en horario pico? ¿Qué distribución tendrá? Fíjense que la variable, ¿no es cierto?, se define como el número de clientes. El número de clientes puede ser ninguno, 1, 2, 3, 4, ¿sí? No sé el máximo, porque yo conozco el promedio por minuto, pero no sé cuántos como máximo van por minuto. Ejemplo claro para una distribución Poisson, ¿no es cierto? Conozco el promedio por minuto, por unidad de tiempo, por un intervalo de tiempo, que es el minuto, ¿no? Y la variable es el número de éxitos que ocurren en ese intervalo de tiempo, ¿sí? Es un claro ejemplo para aplicar distribución Poisson, ¿sí? ¿Qué distribución de probabilidad entonces tiene esta variable? Tiene distribución Poisson, con parámetro lambda igual a 6 por minuto. Bueno, pongámonos a calcular algunas probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que arriben 2 clientes por minuto a las cajas, a lo sumo 4, más de 8, entre 3 y 6, ¿sí?
y más de 5 en medio minuto. Fíjense que ahí nos piden cambiar el intervalo de tiempo en el último, ¿sí? Bueno, vayamos uno por uno. Resumamos hasta ahora lo que conocemos. De acuerdo a los datos, tenemos una variable X, que está definida como el número de clientes. Fíjense, resaltamos de nuevo, es una variable discreta. El número de clientes surge de un conteo, no de una medición, ¿no es cierto? Arriban por minuto, ahí aparece un intervalo de tiempo. Al sector de cajas en horario pico, y que los clientes llegan a las cajas a un promedio de 6 por minuto. Ahí apareció ese promedio, ese parámetro, ¿no?, que necesitamos conocer, ¿sí?, por unidad de tiempo en este caso. Entonces estamos, como habíamos dicho, frente a una variable con distribución Poisson, con parámetro 6 por minuto. El lambda igual a 6 por minuto. Los valores posibles de la variable son 0 clientes, 1 cliente, 2 clientes, 3, y no conozco la cantidad máxima de clientes que pueden llegar por minuto. Conozco el promedio. En símbolo decimos que X se distribuye, este circunflejo, también llamado tilde por algunos, ¿no?, es decir, que la variable tiene distribución, y esta P viene a simplificar la palabra, el nombre Poisson, ¿sí? Algunos prefieren escribirlo Pois o Poisson completo, ¿sí? Son diferentes formas de uso, ¿sí? Entonces digo, X se distribuye Poisson con parámetro lambda igual a 6 por minuto, ¿de acuerdo? Eso significa, ¿de acuerdo? 6 clientes, ¿no es cierto? Bien. Veamos entonces, en primer lugar nos pedían, dada esta distribución de probabilidad, ¿sí?, ¿cuál es la probabilidad de que arriben 2 clientes por minuto a las cajas? ¿Sí? Hagamos el planteo del problema. Me piden la probabilidad de que el número de clientes era la variable X, ¿sí?, sea igual a 2, porque dice que arriben 2 clientes, no menos de 2, más de 2, no, 2 clientes, igual a 2. Sabiendo nosotros que por minuto, nos están pidiendo por minuto, ¿no?, arriban un promedio de 6 clientes, ¿sí?, por minuto, ¿no? Entonces acá está el planteo, nos piden la probabilidad de que X sea igual a 2, sabiendo que lambda es igual a 6 por minuto, que el promedio de aparición de los clientes es de 6 por minuto. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Bueno, la forma más rudimentaria sería, ¿no es cierto?, reemplazar directamente la función de cuantía a lambda por el valor del parámetro, que en este caso es 6, ¿no?, y a X, ¿por quién? Por el valor de la probabilidad que estamos buscando, ¿sí?, de cuyo valor estamos buscando, en este caso 2. Entonces, reemplazando a lambda, que aparece 2 veces acá, ¿no?, por 6, y a X, que también aparece 2 veces en numerador y denominador, por 2, ¿sí?, encontramos como resultado 0,0446. Si lo prefieren en porcentaje, esto sería, ¿no es cierto?, multiplicado por 100, 4,46% de probabilidad de que arriben 2 clientes por minuto a las cajas. Es muy fácil también usar algún software estadístico. Si, por ejemplo, utilizamos Infostat, que es el software desarrollado por la Universidad Nacional de Córdoba, simplemente hay que ir al calculador de probabilidades y cuantiles, ¿sí?, elegir el modelo Poisson de distribución, ¿sí?, en lambda colocar el valor de nuestro parámetro, que en este caso es 6, ¿sí?, en valor de X la probabilidad de cuyo valor estamos buscando, en este caso 2, ¿no?, y luego, ojo que Infostat da varios resultados, ¿no? De estos tres, el primero es una probabilidad acumulada, la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Eso no es lo que estoy buscando ahora. El segundo es la probabilidad desacumulada, de que X sea mayor a 2, tampoco estoy buscando eso. El tercero es el que necesito en este momento, que era la probabilidad no acumulada o simple de este valor, ¿no?, la probabilidad de que X sea igual a 2, y fíjense, me dice que es 0,0446, es más, me lo da con mucha más precisión, ¿no es cierto? Me agrega más decimales si quisiera más precisión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Fíjense que coincide con este resultado, ¿está claro? Veamos qué nos pedían en segundo lugar. En segundo lugar, nos pedían la probabilidad de que arriben a lo sumo 4 clientes por minuto. Acá nos piden la probabilidad de que arriben 4, a lo sumo, entonces es como mucho, como máximo 4, ¿no? La probabilidad de que el número de clientes que arriban a la caja sea menor o igual a 4. ¿Sí? Por minuto nos piden, así que de vuelta, sabiendo que por minuto el promedio es 6 clientes. ¿Sí? Aquí está el planteo entonces. La forma más rudimentaria de hacer esto, ¿cuál sería? Sumar las probabilidades no acumuladas o simples de que X sea igual a 0, de que X sea igual a 1, y así hasta que X sea igual a 4. ¿Sí? Pero, ¿se acuerdan que en general uno cuando fue calculando las probabilidades no acumuladas, también solíamos calcular en otra columna las probabilidades acumuladas, es decir, encontrar la función de acumulación? ¿Sí? Aprovechemos esa función de acumulación que notamos en general con F mayúscula, ¿sí?, y que es resultado de haber sumado justamente todas las probabilidades simples o no acumuladas hasta el valor de la variable que nos interesa.
Si hacemos esa cuenta, ¿no es cierto? Si sumamos todas las probabilidades desde x igual a 0 hasta x igual a 4, reemplazando la función de cuantía a x por esos valores, ¿sí? Vamos a ver que ese resultado termina siendo 0,285, el 28,5%. Con Infostat simplemente, acuérdense, dejamos Poisson elegido, lambda igual a 6, ¿no? Pues estamos trabajando por minuto y el promedio por minuto era de 6 clientes. Pero en valor de x ahora en vez de 2 ponemos un 4. Y el primer resultado es el que nos interesa, la probabilidad acumulada hasta el 4, de que x sea menor o igual a 4. Que fíjense, Infostat nos dice que es 0,285 y agrega más de 5. En tercer lugar, nos piden la probabilidad de que arriben más de 8 clientes por minuto, ¿sí? Más de 8 por minuto. Seguimos trabajando por minuto, ¿no? El lambda es igual a 6, ¿sí? Nuestro conocimiento del promedio es este 6. Pero ahora nos piden más de 8. Fíjense que en vez de una probabilidad acumulada, como fue el caso anterior, nos piden una probabilidad desacumulada. La probabilidad de estar más arriba del 8. Y dice más de 8. Fíjense que no dice por lo menos 8 o como mínimo 8. O sea que no hay que incluirlo al 8. No dice mayor o igual a 8. Entonces, cuidado que no ponemos un igual acá cuando dice más de 8. Si hubiera dicho mayor o igual a 8, sí ponemos aquí mayor o igual a 8. Pero no fue este el caso, ¿no? Entonces, cuidado. ¿Esto qué implicaría? Esto quiere decir que nos están pidiendo la probabilidad de que lleguen 9 clientes, o 10, u 11, o 12, o 13, ¿y hasta cuánto? Hasta infinito. ¿Qué problema? Porque habría que sumar probabilidades hasta infinito, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, en realidad en la práctica no es tan problemático si el parámetro lambda no es muy grande, ¿sí? Porque van a ver que a partir de determinado valor de x, esas probabilidades son prácticamente cero, que convergen a cero. Entonces en algún momento dejamos de sumar, digamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero bueno, en algunos otros casos, esa suma puede ser una suma de muchos términos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces podemos recurrir a un truco que es muy conocido, y es que en lugar de buscar la probabilidad acumulada, desacumulada, podemos encontrar esta probabilidad con el complemento de ella, es decir, buscando 1 menos la probabilidad acumulada, ¿sí? Hasta el valor de interés, ¿sí? Porque acuérdense que la suma de todas las probabilidades, lo habíamos visto hace instantes, ¿no? Esa segunda condición que tenía que cumplir una función para ser función de cuantía, ¿sí? Era que la suma total de las probabilidades para todos los valores de la variable fuera 1. Yo ya sé que la suma, esta infinita de probabilidades, ¿no es cierto?, es igual a 1. Si yo le resto lo acumulado hasta el 8, ¿por qué hasta el 8? Porque si le resto hasta el 8, le estoy restando la probabilidad de que sea 0, 1, 2, 3 y así, hasta el 8 inclusive. Y está bien quitarla del 8, porque yo quiero en realidad la probabilidad de 9 en adelante, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tengo que restar hasta la probabilidad acumulada del 8. ¿No? Entonces haciendo 1 menos la probabilidad acumulada hasta 8, es decir, reemplazando acá la función de acumulación por un 8, resuelvo el problema de manera más sencilla. Simplemente tengo que sumar 9 términos para tener esta probabilidad acumulada. Las del 0 hasta el 8, ¿sí? Las probabilidades simples del 0 a 8. ¿Sí? Y con eso voy a tener la probabilidad acumulada hasta el 8. ¿Sí? En lugar de sumar infinitos términos, ¿no? Fíjense que la probabilidad acumulada hasta 8, ¿sí? Reemplazando entonces aquí usando Infostat, ¿no? A x por un 8, ¿sí? Es 0,8472, ¿no? Esta es la probabilidad acumulada. Si reemplazamos acá, entonces 1 menos 0,8472 nos da igual a 0,1528, que es un resultado que aquí también podíamos ver en Infostat, ¿no? Fíjense que acá Infostat como segundo resultado nos da la probabilidad de que x sea mayor a este valor de x que habíamos puesto aquí en esta caja, que era 8. O sea que esto es la probabilidad de que x sea mayor a 8, que es lo que estábamos buscando, ¿no? O sea que aquí ya estaba también en forma directa, ya, si usamos Infostat, el resultado, ¿sí? 0,1528, ¿de acuerdo? En cuarto lugar nos piden la probabilidad de que arriben entre 3 y 6 clientes por minuto. Supongamos que están incluidos estos dos valores, ¿sí? Que dice entre 3 y 6 inclusive, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si fuera así, entonces, acá hay que ponerle estos iguales, ¿no es cierto? ¿Sí? Seguimos trabajando por minuto, entonces sabemos que por minuto arribaban en promedio 6 clientes. Y ahora nos piden la probabilidad entre dos valores, ¿sí? ¿Qué truco podemos usar? Y acumular hasta 6, ¿no es cierto? Y restarle a la probabilidad acumulada hasta 6, que es la probabilidad de que la variable sea igual a 0, a 1, a 2, a 3, y así hasta 6, ¿no? La probabilidad acumulada hasta 2. ¿Por qué hasta 2 y no hasta 3? Si queremos la probabilidad entre 3 y 6.
Pues si yo restara la probabilidad acumulada hasta 3, ¿no? La probabilidad acumulada hasta 3 es la probabilidad de que la variable sea igual a 0, o 1, o 2, o 3. Estaría quitando la posibilidad de que sea igual a 3, y yo la quiero incluir a la posibilidad de que sea igual a 3. Entonces, a lo acumulado hasta 6, que son las probabilidades de 0 hasta 6, le voy a restar las probabilidades acumuladas hasta 2, que son las de 0 a 2, para que me queden como resultado las probabilidades entre 3 y 6. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuidado con esto. Porque si lo que estamos buscando es la probabilidad de que la variable esté en un intervalo, ¿no? Cuyos límites inferiores y superiores hay que incluirlos, ¿sí? Tienen el igual acá, ¿sí? La regla es que podemos usar la función de acumulación, pero usando primero la probabilidad acumulada hasta el límite superior de ese intervalo, pero luego restando la probabilidad acumulada hasta el límite inferior menos 1. ¿Sí? En este caso, 3 menos 1 igual a 2. ¿De acuerdo? Por supuesto que esto aplica a variables discretas, ¿no es cierto? Ya hemos visto en la unidad anterior que esto no se aplica a continuas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo buscamos la probabilidad acumulada hasta 6? Bueno, fíjense que acá, con infostat, entonces reemplazamos, perdón, de este lado, ¿no? A x por un 6, ¿sí? Y nos da entonces en el primer resultado, que era la probabilidad acumulada, 0,6063. Y luego reemplazamos a x por un 2, su probabilidad acumulada es 0,0619, ¿sí? La diferencia nos da 0,5440. O sea que hay una probabilidad de que arriben entre 3 y 6 clientes por minuto de 54,44%. Por último, nos piden la probabilidad de que arriben más de 5 clientes en medio minuto. Cuidado que aquí vamos a tener que cambiar el valor del parámetro. ¿Por qué? Porque el parámetro que teníamos nosotros era 6 clientes por minuto. Si ahora nos piden calcular la probabilidad para este número de éxitos en medio minuto, está cambiando el intervalo de tiempo. Entonces ya no puedo trabajar con este lambda. Pero como habíamos supuesto, ¿sí? Que este promedio de ocurrencia por unidad de tiempo, ¿no? Es proporcional a otros intervalos, ¿sí? De tiempo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es alguna transformación de este lambda de manera tal de adecuarlo al nuevo intervalo. ¿Sí? Dice que medio minuto es la mitad de un minuto, ¿sí? O el 50% de un minuto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro el lambda, el promedio de ocurrencia, ¿no? De este evento que era la llegada de un cliente a la caja, por cada medio minuto, en lugar de por minuto? Simplemente a 6, que era el promedio por minuto, lo divido sobre 2, o lo multiplico por 0,5, porque medio minuto justamente es la mitad de un minuto, por eso divido sobre 2. O es el 50% de un minuto, por eso también equivale a multiplicar por 0,5. 6 dividido 2, o 6 por 0,5 es igual a 3, ¿no es cierto? Fíjense. Lambda igual a 3 vamos a usar porque ahora estamos trabajando cada medio minuto, ¿sí? Cada medio minuto el promedio es de 3 clientes, ¿sí? Porque por minuto era de 6 clientes, ¿de acuerdo? Acá nos piden la probabilidad de que arriben más de 5 clientes. Se parece a uno de los casos que vimos antes, ¿se acuerdan? El mayor a 8 que vimos, ¿no? No está incluido el 5, dice más de 5. Entonces es la probabilidad de que el número de clientes que arriban a la caja sea mayor a 5, sin el igual, ¿no? Sabiendo que cada medio minuto, ¿no? Arriban en promedio 3 clientes. ¿Sí? Bueno, de vuelta, como es una probabilidad desacumulada, podemos usar esta regla de calcular con el complemento, o sea, hacer 1 menos la probabilidad acumulada. ¿Sí? ¿Hasta quién? Hasta el valor anterior, porque no estamos incluyendo al 5, ¿no es cierto? Como no estamos incluyendo al 5, ¿no? Perdón, acá habría que poner f de 5, ¿no? Perdón, acá tengo un error en la diapositiva, ¿sí? Hay que incluir al 5, perdón por esto, ¿sí? Hay que incluir al 5, ¿no? Entonces, acá hay que poner f de 5, ¿sí? Acá tengo un error yo, ¿sí? No nos guiemos por esto entonces, ¿sí? Porque es f de 5, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y les voy a mostrar bien, perdón, que ahí tengo un error en la diapositiva para no cortar el video y demás, ¿sí? Lo corregimos aquí mismo. Voy enseguida a compartir pantalla entonces con ustedes, nuevamente, para que vean lo que voy a hacer en infostat, ¿sí? Vamos entonces al menú estadísticas, opción probabilidades y cuantiles, ¿sí? Y acá elijo el modelo Poisson, ¿sí? En lambda, ahora estamos trabajando con un lambda igual a 3, ¿sí? Y en valor de x ponemos si yo quiero la probabilidad, fíjense que sea mayor a 5, ¿sí? Si yo acá escribo un 5, ¿no? Y pongo calcular,
¿sí? Fíjense que aquí ya viene entonces esta probabilidad calculada, ¿sí? Es 0,0839, ¿sí? 0,0839, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es la probabilidad de que X sea mayor a 5, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si yo acá en cambio ponía un 4, como tenía en la diapositiva de recién, sí, fíjense que me da la probabilidad de que X sea menor o igual a 4, ¿sí? Y esa no me sirve, porque yo tendría que hacer 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 5 en todo caso, ¿sí? Para no incluir al 5 después, ¿sí? Me da la probabilidad de que X sea mayor a 4, tampoco lo que estoy buscando, ¿sí? Entonces claramente acá hay que poner un 5, ¿sí? Y ahí tengo entonces, podría ser yo 1 menos 0,9160, ¿sí? Lo acumulado hasta el 5, ¿sí? Y eso también da 0,0839, ¿sí? Que es la probabilidad de que sea mayor a 5, y es lo que estábamos nosotros buscando. Con eso finaliza entonces nuestro ejemplo de la distribución Poisson, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pasemos ahora a un ejemplo al modelo de distribución exponencial.